Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados se dijeron: Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo, dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El perdón y la reconciliación es la respuesta de Jesús ante los escribas que representan aquella estructura religiosa que aumentaban el peso del sufrimiento a la criatura humana, pues ellos creían que la enfermedad tenía como causa el pecado. Este pecado, el personal, y así caían en el juicio condenatorio de la criatura humana. Y esta criatura quedaba excluido como impuro. Esta es la realidad, este es el contexto. Pero con Jesús llega la buena nueva del reinado de Dios. Esta buena nueva del reinado de Dios, en Él se nos revela, y se nos revela plenamente el amor en este reinado de Dios, el amor y la misericordia de Dios. Él no ha venido a condenar, sino a salvar.
Y como ellos creen que la causa de la enfermedad es el pecado, pues Jesús libera del pecado al hombre. Y esto trae la crítica de blasfemia en los pensamientos de los letrados, crítica de blasfemia a Jesús. Diríamos que así inicia como a filtrarse el juicio que llevará a Jesús a la cruz, el juicio ante el Sanedrín, donde el sumo sacerdote se rasga las vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más prueba queréis? Jesús, con su actitud, nos muestra que Dios ha venido a nosotros a buscarnos, como en otrora vino a buscar a Adán, que estaba desnudo. Ahora Dios, hecho hombre, ahora viene en búsqueda de nosotros. Viene a encontrarse con el hombre y lo encuentra paralítico. Y en esa parálisis, o por esa parálisis, hemos pasado tú y yo. Lo encuentra paralítico. En el paraíso lo encontró desnudo. Al final es lo mismo. Pero recordamos que Él nos ha dicho: Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo encontramos en Juan 10:10. Por eso el Señor se acerca al hombre con su perdón. Le da el perdón de los pecados. Expresa así compasión. Esta compasión que libera y sana y acoge toda la complejidad del sufrimiento de la criatura humana. Pero ante la actitud de juicio de los escribas, de los letrados, que se muestran insensibles ante el dolor, ante el sufrimiento de aquel hombre que se encuentra en postración, opresión y humillación, pecador como ellos, al final, pecador como ellos, les dice el Señor: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico quedó sanado en el alma y en el cuerpo. Fue liberado de la postración, de la opresión y de la humillación. Y ellos siguieron esclavos en su ceguera y sordera, que los hace insensibles ante el sufrimiento humano. De ahí que debemos aprender: no juzgues a nadie solo porque peca diferente que tú. Es claro, ¿no? No juzgues a nadie solo porque peca diferente que tú. O sea, tú eres pecador también. Que el tipo de pecado, el mío, es de tal característica, pues busca el tuyo en qué características tiene. No juzgues a nadie solo porque peca diferente que tú.
Y como dice San Agustín, es una gran miseria el hombre orgulloso, pero más grande es la misericordia de Dios humilde, dice San Agustín. El pecado, pues, la fuerza del pecado, no se limita a una transgresión de una ley. El pecado es más profundo, nos deshumaniza y es la fuerza destructora que pretende frenar y debilitar la dinámica del reinado de Dios en la persona y en la humanidad. Precisamente a esto ha venido Jesús, a reconciliarnos con el Padre, a llevarnos al Padre. Al encontrarnos con Él, nos encontramos con el Padre, como le dijo a Felipe: tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Jesús ha venido a inaugurar la comunión divina con nosotros para llevarnos a la unión eterna. Esa unión que es esponsal y que en tantas parábolas del reinado de Dios Jesús lo explica, esta unión esponsal, hasta llegar a la plenitud con Él, con Dios. Y esta unión esponsal que la ha hecho con su iglesia. Y la iglesia eres tú y yo. Somos la iglesia. Y termino citando al beato Isaac, abad del monasterio de Estela, cisterciense. Este es mi deseo, dice Cristo, dirigiéndose al Padre en favor de su esposa. Repito, que eres tú y yo, todo el pueblo de Dios. A favor de su esposa, que ellos también sean uno en nosotros, como tú en mí y yo en ti. Lo repito textualmente. Este es mi deseo, dice Cristo, dirigiéndose al Padre en favor de su esposa, que ellos también sean uno en nosotros, como tú en mí y yo en ti. Por eso el esposo, que es uno con el Padre y uno con la esposa, hizo desaparecer de su esposa todo lo que en ella halló de impropio, lo clavó en la cruz y en ella expió todos los pecados de la esposa. Y la esposa dio todo al Señor de ella. Pero todo lo borró Él en el madero. Tomó sobre sí lo que era propio de la naturaleza de la esposa, y la esposa dio todo lo suyo al esposo. De esta manera participa Él en la debilidad y el llanto de su esposa, y todo es común entre el esposo y la esposa, incluso el honor de recibir la confesión y el poder de perdonar los pecados. Es como para decirnos que lo que sucedió en aquel paralítico no está únicamente limitado al tiempo y a la persona. El hombre en parálisis es la humanidad y así se encuentra. Y Dios, hecho hombre, viene al encuentro a buscarte a ti y a mí en esa parálisis, en esa opresión, en esa humillación en que nos encontramos. Pues luego, el perdón de los pecados que le ha dado a Él,
la liberación que ha hecho desde el profundo, desde el alma, ante lo cual es criticado por aquellos que saben que son expertos en el juicio, a aquellos que pecan distinto de ellos. Ante eso, Jesús ahora manifiesta con la curación física, corrobora el poder que tiene en la tierra para nosotros, para el perdón de los pecados. Pero Cristo, que ha llevado a la cruz todo el pecado de la esposa, que es la iglesia, que eres tú y yo, y que al final es toda la humanidad que de alguna manera Él, el Salvador, la integra con la iglesia. Él ha dejado en su iglesia el poder de perdonar los pecados. Por tanto, lo que Él hizo con el paralítico, Jesucristo sigue haciéndolo a través de su iglesia. Sigue liberando de la humillación y de la opresión. Sigue perdonándonos los pecados. Sigue reconciliándonos continuamente para que aquella unión que el pecado llega a lastimar y a romper, Él la reconstruye de nuevo por el poder de su sangre preciosa derramada en el Calvario. Ese poder redentor en el Calvario lo deja en su iglesia y a través de la iglesia perdona, libera, sana y con ella nos da la vida. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por ello termino repitiendo con estas palabras que he dicho, para comprender mejor al beato Isaac, monje abad. Este es mi deseo, dice Cristo, dirigiéndose al Padre y en favor de su esposa, que ellos también sean uno en nosotros, como tú en mí y yo en ti. Por eso el esposo, que es uno con el Padre y uno con la esposa, hizo desaparecer de su esposa todo lo que en ella halló de impropio, lo clavó en la cruz y en ella expió todos los pecados de la esposa. Todo lo borró en el madero. Tomó sobre sí lo que era propio de la naturaleza de la esposa, y la esposa dio todo lo suyo al esposo. De esta manera participa él en la debilidad y el llanto de su esposa, y todo es común entre el esposo y la esposa, incluso el honor de recibir la confesión y el poder de perdonar los pecados. Y esa iglesia eres tú y soy yo. Amén. Amén.